Pues buenos días, ¿no? Digo, ya. No sé, algunas señales me hacen ahí. Ah, ok. Gracias. Técnica de repliegue. En caso de presentarse un sismo y no suene la alerta sísmica, usted puede permanecer en su área de trabajo y hacer la técnica de repliegue, que consiste en dirigirse a una zona de menor riesgo, como son las columnas, paredes de concreto, el exterior de los elevadores, los escritorios y mesas de laboratorio de materiales resistentes que sirven para replegarnos a los lados. ¿Cómo se hace el repliegue? De pie con las piernas entreabiertas para tener equilibrio, manos entrelazadas y colocadas en el cuello, con la cara hacia la pared, y agachados con los codos pegados a la pared, en cuclillas, con las manos entrelazadas y colocadas en el cuello y la cara hacia el piso. Recuerda, si durante un sismo no suena la alerta sísmica y no puedes salir, una alternativa es la técnica de repliegue. Al hacerlo, reducirás el riesgo y aumentarás tu seguridad y la de tu familia. Infórmate y participa por una cultura de la protección civil. A ver, Saris, ¿no vienes aquí para poner esto? Pues era esta la presentación, no sé si la... ¿Esta? Ah, esta es la mía. Ah, ok. Presenta. Sí, pero no importa, no importa. Lo tiene Yari, pero si no, déjalo, no importa. Sí, no. Pues buenos días, les damos la cordial bienvenida a nuestra sesión informativa del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que, como saben, por sus siglas lo denominamos CEPSI. Como todos ustedes saben, este comité atiende las quejas que presentan pues todo el personal, los pacientes, el personal de servicios subrogados, en relación a la vulneración de sus derechos o de los valores institucionales que tenemos en el Código de Ética, así como las reglas de integridad a las que debemos estar todos atentos, ¿no? Pues no voy a tomar mucho tiempo, únicamente quiero comentar quiénes integran el Comité de Ética. El Comité de Ética yo soy la presidenta, que tengo esa función, digamos, por norma, por ley. La secretaria es Sarita, que nos ha estado apoyando y ayudando en todas las actas, en todas las sesiones, el orden del día, que pues ha representado un trabajo muy, muy importante. Y no tenemos aquí a todos los integrantes, porque algunos tuvieron la reunión de investigación a la que están, y otros también tuvieron que ir a la Secretaría de Salud para presentar sus propuestas para la dirección del instituto. Entonces les voy a nombrar quiénes son los miembros propietarios. Está la doctora Claudia Becerra Palars,
el doctor Julio González Olvera, la doctora Patricia Zabaleta, el doctor Jaime Eduardo Calixto González, la doctora Lucía Alba Martínez Mota, la doctora Adriana Díaz Ansaldúa, el doctor Miguel Azay Camacho, el doctor Hugo González Cantú, el doctor Iván Arango de Montis y la doctora Beatriz Serre de la O. Los miembros suplentes son el doctor Francisco Pellicer, la licenciada Georgina Garmendia, el José Manuel Godínez Retama, el maestro Salvador Almazán Alvarado, la licenciada Clara Aide Amaya Castellanos, la doctora Shoshana Berenson, la doctora Gloria Casia Benítez King, la licenciada María del Consuelo Jasso Jaramillo, la doctora María Isabel Barrera Villalpando y la doctora Gloria Angélica Adame Ocampo. Nuestros asesores han sido el órgano interno de control, mediante su titular, o la doctora Patricia Carranzo Armijo, que es la subdirectora de responsabilidades. La licenciada Miriam Verónica Pérez Medina, subdirectora de Administración y Desarrollo Personal. La licenciada Gabriela Saldívar Hernández, que es nuestra consejera en materia de acoso y hostigamiento sexual, junto con la doctora Claudia Uniquel Santosine y la doctora Ana Lilia Cerda Molina. La licenciada Yarira Marroquín Madrigal es nuestra asesora en materia de no discriminación, al igual que el maestro Miguel Ángel Caballero Gutiérrez. A todos ellos, muchas gracias por su trabajo. Ha sido muy importante su participación y pues yo a través de la presentación que harán mis compañeros podrán conocer un poquito más de nuestro comité. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, en lo que va abriendo no, se abrió súper rápido. Ahí está ya. Bueno, buenos días a todos. Como les comentaba la licenciada de la Parra, hoy vamos a presentar de alguna manera un panorama general de cuáles son las funciones del Comité de Ética, por quién está conformado. Vamos a hablar un poco de los valores que se buscan respetar a partir de este comité. Y para hacer el trabajo, que no puedo hablar. Para hacer esta presentación, lo dividimos como en 4 grandes partes. La primera, les voy a hablar un poco yo muy brevemente de las funciones del comité y quién lo conforma. Después el maestro Miguel Ángel Caballero les hablará sobre lo que es la ética institucional para que un poco quede claro en qué consiste la misma. Después la doctora Adriana Díaz hablará sobre los valores éticos que, digamos, son los que busca el comité que se cumplan. Y finalmente la doctora Sara García Silverman hablará sobre las quejas para dejar un espacio para preguntas, porque, bueno, generalmente este es el tema como que más interesa hacer, ¿no? Cómo funcionan las quejas, qué quejas son las que, digamos, el comité puede atender, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar ser breves para dejar el mayor espacio a esta parte de las preguntas. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de cuáles son las funciones de este comité. Como ya les mencionaba la licenciada de la Parra, el nombre es el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, que queda como CEPSI, como sexy, pero con P, y para que no se les olvide. Y exacto, como Pepsi, así. Bueno, y el comité lo que busca a grandes rasgos, ¿no?, es establecer los mecanismos de comunicación
para que se incumpla el Código de Ética y Conducta del Instituto. El Código de Ética, ustedes lo pueden en la página del Instituto, en la parte de arribita viene como, dice Instituto y ahí viene una parte que dice Ética y ahí está el código, y están todos los informes y todo lo que ha hecho el comité desde que empezó a funcionar, entonces lo pueden ver con calma. ¿Y cómo hace que se cumpla este código de ética? Bueno, uno de los primeros pasos es implementar procedimientos para dar atención de las quejas por el incumplimiento al código. Desde que se hizo el comité se estableció este procedimiento que se ha ido obviamente mejorando y actualizando a través de los años. Otra cosa importante que hace y que es de lo que vamos a ver ahorita es que cuando una queja no compete al comité, que puede ser porque no está, digamos, afectando ningún valor ético, sino otras condiciones que salen del comité, pues también hace que estas quejas lleguen a las instancias correspondientes para que se les pueda dar el proceso. Pero, como van a ver, no puede resolverlas todas, ¿no? Hay unas que salen de su competencia y no es posible, ¿no? Y otra cosa que hace es emitir recomendaciones conforme a los valores y principios éticos de la institución para que en los casos en que se reciben quejas donde estos valores no se están cumpliendo de manera óptima, pues se vuelvan a recuperar. El comité queda conformado, digamos, oficialmente el 20 de agosto del 2015, pero desde años antes ya había un comité de ética institucional que ya venía trabajando, digamos, como con todos estos principios, pero bajo la nueva regulación empieza a partir del 2015. Y se instala formalmente el 14 de diciembre. Y digamos que su objetivo principal es observar el cumplimiento del Código de Ética para proporcionar la integridad de las y los servidores públicos, apegando su actuar a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y mantener una conducta ética que fortalezca las instituciones públicas y responda a las necesidades de la sociedad. Es importante mencionarles que estos comités de éticas funcionan en las diferentes instituciones públicas, tienen que dar de manera periódica informes sobre lo que se realiza y hay una serie de reglamentos que tienen que compartir, ¿no? Y que todas las instituciones públicas tienen que apegarse a ello. Como ya les mencionaba, la licenciada de la Parra está conformado por un conjunto de personas que, digamos que los miembros, hay miembros con voz y voto y miembros que son invitados y que, bueno, tienen voz, pero que no necesariamente tienen voto. Y lo que se busca es que haya personal que represente a todos los diferentes niveles y bases de las áreas que conforman el instituto. Y bueno, hay desde directivos hasta el personal administrativo, investigadores, etcétera. Y esta es la foto, que no se va a ver mucho, pero digamos de todos los nombres que les dijo la licenciada de la Parra, aquí están, digamos, los que conforman durante el 2018-2019 el Comité de Ética. ¿Cuáles son como las funciones más importantes? Ya les mencionaba que la más importante es que se promueva la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética, establecer y difundir los procedimientos a través de los cuales se puede cumplir este Código de Ética, realiza sesiones ordinarias por lo menos cada 2 meses y las extraordinarias que sean necesarias. A veces pues sí hemos tenido que hacer varias extraordinarias porque llegan más quejas de las que pensábamos y entonces tenemos que cubrirla en otras reuniones, pero las obligatorias son cada 2 meses. Atiende las denuncias cuando hay este incumplimiento, ya les explicarán más detenidamente cómo funcionan, pero siempre se hacen subcomités que revisan y siempre se intenta que sean lo más objetivo posible, que estén representados de los diferentes niveles de trabajo en este instituto y que no haya conflicto de interés, ¿no? O sea, si es en un área de sociales, por ejemplo, que es donde estoy yo, pues generalmente yo no estoy en esos comités para evitar, este conflicto de interés. Y finalmente, pues formula opiniones y recomendaciones en caso de ver que hay incumplimiento de este Código de Ética.
Lo que buscamos, y por eso después, además de que haya esta como subcomisión, después también se ven en pleno todas las quejas, porque lo que buscamos es que tengamos un pronunciamiento imparcial, no vinculatorio, ¿no? Y que se hace el conocimiento tanto de la persona que pone la queja como la persona que recibe la queja, para que, bueno, sea lo más transparente posible. Ahora también el comité desarrolla, aprueba y implementa procedimientos para la recepción y de atención de quejas que también tienen que ver con el hostigamiento y acoso sexual y posibles actos de discriminación, ¿no? También ahora el comité recibe este tipo de quejas y las manda al subcomité de hostigamiento sexual. También vincula con que era lo que les mencionaba, vincula con la persona consejera en casos de prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual, de acoso sexual. Como les mencionaba la licenciada de la Parra, hay un grupo de asesoras en este sentido y son las encargadas de revisar las quejas ya más en específico en este problema. También asesora en valores, principios, reglas de integridad y prevención y conflicto de interés, y promueve una serie de programas de capacitación y sensibilización para mantener la ética. Y ustedes, bueno, a lo largo de estos años han visto diversos programas, ¿no? Ahorita les traigo un ejemplo, por ejemplo, de todas las actividades que se hicieron el año pasado, pero constantemente se están haciendo cursos, programas, campañas, digamos, publicitarias, etcétera. Ahorita, por ejemplo, hay una de hostigamiento, ¿no?, que lo pusieron a lo largo de todo el instituto, y que es muy importante cuando se piden la evaluación de este tipo de campañas, pues que nos informen, ¿no?, para mejorarlas, para ir como trabajando más en este sentido. También otra de las actividades que hace es otorgar reconocimientos a personas que promuevan. No hay como una idea de incentivar a aquellos que de manera fuera del comité hacen acciones para mejorar la ética en el instituto, y bueno, hay un reconocimiento para ello. Informa al órgano interno de control sobre las conductas de servidores públicos que pueden constituir responsabilidad administrativa, es decir, en los casos que no le compete al comité, se lo hace saber al órgano interno, y cuando los temas de la denuncia están fuera, bueno, lo que les mencionaba, que se canaliza. Y este es un ejemplo, este es un ejemplo de las competencias que sí tiene el CEPSI y de aquellas que no tiene, porque sí nos han comentado muchas personas, bueno, ¿por qué esta queja, por ejemplo, no prosiguió? ¿Por qué el comité no me hizo caso? Y en esas condiciones se les explica cuáles salen de nuestra competencia, ¿no? Entonces, lo que sí le compete es cuando hay una queja en torno al respeto, cuando hay una falta de respeto, porque se está ahí violando un valor ético. Cuando hay una discriminación por género, ¿no? Aquí les ponemos un ejemplo, ¿no?, que si porque es mujer trabaja más horas o se le pide un tipo de trabajo específico, etcétera. Cuando hay un trato diferencial, también es competencia del comité. Cuando hay actitudes de maltrato, también pueden llegar las quejas en este sentido. Cuando hay una falta de protección de los datos, es decir, cuando dan cierta información nuestra que no tendrían por qué saber otras personas. Y otra cosa importante que hace el comité es hacer toda esta gestión de prevención sobre los temas de ética. ¿Qué no nos compete? Y aquí se los queremos recalcar porque sí han llegado varias quejas en este sentido. El comité no puede evaluar el desempeño y capacidades de los trabajadores. Es decir, una queja que diga es que no trabaja bien, no llega temprano. Esas son condiciones administrativas que salen del comité de ética y que tendrían que ir a otra instancia, ¿no? Como, por ejemplo, les decía, no llegar temprano, no concluir una tarea, o tampoco nos compete evaluar si un trabajador merece o no estímulos, ¿no?, debido a las conductas que tengo, también sale de la competencia porque no tiene que ver con estos valores éticos. O quejas sobre, por ejemplo, si un paciente cree que un médico no es apto, ¿no?, esas percepciones tampoco, ¿no? Quedaría si un médico hizo algo en contra, atentó contra un valor ético del paciente, si no, no sería de competencia del comité, ¿no? Y esto, ya para terminar,
solo para que vean que se hace mucho trabajo el comité, ¿no? El año pasado, ¿no? Ustedes pueden ver con detalle donde les digo todo el informe, ¿no? Pero se realizaron diversas actualizaciones al código de ética y a los procedimientos del comité. Se hicieron unas conferencias, mesas redondas y cursos en línea a lo largo de todo el año, que iban tanto para capacitar a los miembros como a todo el personal. El año pasado se resolvieron 17 quejas y esto es importante porque sí estamos trabajando siempre para que en el año salgan todas las quejas que lleguen. Se hicieron 4 campañas, ¿no?, de difusión, una de no discriminación, uno de prevención de conflicto de interés, uno sobre valores y reglas de integridad y uno sobre prevención al hostigamiento sexual. Y estos son algunos ejemplos para que se acuerden de las campañas que tuvimos a lo largo del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el correo electrónico por si tienen interés en tener más información sobre el comité. Y, bueno, pues brevemente es como un recorrido sobre cómo está nuestro comité. Y ahora le doy la palabra al maestro Miguel Ángel. Queda como riesgo máximo. Hay una parte que siempre me gusta mencionar siempre que tenemos las presentaciones, que tiene que ver con la ética en sí misma. Es decir, tenemos un comité de ética, pues su fundamento, aunque parezca bastante obvio, es la ética, pero siempre hablar un poquito de ética, de qué es o qué significa o qué implica, creo que es importante para distinguir qué es lo que hacemos y tener más claridad en lo que hacemos. Entonces, precisamente de eso va a tratar mi presentación. Es breve. ¿Dónde está? Ya está. Bueno, dentro de lo que es nuestro contexto institucional, vamos a escuchar que hay 3 tipos de comités que van a trabajar en materia de ética. Un comité es el Comité de Ética en Investigación. En realidad, digamos, ningún comité puede cruzar trabajo, ¿no? Cada uno tiene que estar bien distinguido. El Comité de Ética en Investigación se va a encargar de revisar los protocolos de investigación, cómo se desarrollan los proyectos, la ética de la publicación, etcétera. También va a haber un comité de ética hospitalaria o bioética hospitalaria que va a trabajar principalmente con los dilemas que se presentan dentro de la práctica médica. Estos 2 comités están, digamos, subordinados a lo que es la Comisión Nacional de Bioética. En cambio, lo que es el Comité de Ética Institucional, o lo que siempre ha sido el Comité de Ética Institucional, que ahora se llama Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en realidad pertenece a la función pública, es una exigencia de la función pública. ¿Y qué es lo que distingue a este comité? Bueno, precisamente tiene que ver con cómo nos conducimos en nuestro desempeño como servidores públicos. Aquí creo que vale la pena mencionar que la idea de la ética en este sentido amplio, en este sentido colectivo, no es nueva. Digamos, lo vamos a encontrar incluso desde Aristóteles. Aristóteles ubicaba a la ética incluso en el sentido de la política, ¿no? Él va a decir que la ética forma parte de la política, del qué se debe de hacer y el qué se debe de evitar. Es decir, un buen político, y hay que ubicarnos como en ese contexto, en esa época, nos va a guiar correctamente, ¿no? En qué se debe de hacer, qué se debe de evitar. Y nos va a decir algo que me parece fundamental. Ay, ya le cambié. Ahí está. Que me parece importante para ubicarlo en este sentido más, decía yo, colectivo, que es el bien no solo es como para un individuo, sino es el bien, él decía, por ejemplo, para la ciudad, ¿no? Decía, es más hermoso procurar el bien para un pueblo o una ciudad, no solo para un individuo. Creo que ahí podemos como ubicar bien este sentido amplio de colectividad, es decir, de la ética dentro de una institución.
En ese sentido, este comité, si bien ya hablaban de las funciones que tienen, yo las voy a mencionar rápidamente. Por supuesto que este comité tiene que ver con difundir. Nos importa la difusión en el sentido de divulgar los valores éticos, porque muchas veces no es algo que está dentro de nuestro, digamos, dentro de nuestro razonamiento cotidiano, ¿no? Y digamos, no sé si necesariamente esto surja. Entonces, por eso la importancia de llevar a cabo la difusión, bueno, ya se hablaba a través de distintas presentaciones, pláticas actualmente con medios electrónicos. Algo que nos interesa en primer lugar es prevenir, es decir, este comité lo que busca es la prevención, pero para prevenir hay que conocer, sino qué es lo que estamos previniendo. También el comité asesora, ¿no? Si cualquiera de ustedes quisiera obtener información específica de algún tema en ética institucional o necesitar orientación sobre algún conflicto, podemos hacerlo. Atendemos quejas, como ya se mencionó. Aquí solo me gustaría resaltar que la cuestión de la atención de quejas, digamos, hacemos una revisión y si cabe, si compete al comité en términos de que es una falta a un valor institucional, de manera colectiva deliberamos. Esto es importante porque no es una decisión individual, sino que se trata de una discusión, un razonamiento de grupo. Y bueno, algo que buscamos, siempre que sea posible, es la mediación. Aquí cabe recordar que no es facultad del comité castigar ni sancionar. Es decir, nosotros no castigamos, no sancionamos, sino recomendamos, ¿no? Muchas veces en ese sentido se puede llegar a hacer una crítica a los comités, en el sentido de que es muy limitada su facultad. Yo no lo creo así, yo creo que la recomendación tiene su lugar y su fuerza, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer una distinción entre ética y moral? Porque también nos vamos a encontrar que hay mucha confusión en términos de cómo se piensa en términos éticos. Si bien es cierto que digamos, a lo largo de la historia no todos los autores han distinguido entre ética y moral y más bien la tratan indistintamente, se llega a trabajar como si fueran lo mismo, ¿no? Incluso en filosofía se habla de moral filosófica o de filosofía de la moral. Pero yo sí creo que es importante hacer hay otros autores que sí las distinguen. Digamos, esta indistinción creo que tiene que ver con que en ambos casos, tanto en ética como en moral, estamos hablando de conductas, de hábitos, de modos de comportamiento que precisamente se presentan en los distintos grupos sociales, ¿no? Y digamos, y en ese mismo sentido, nosotros vamos a encontrar que todos los grupos sociales van a hacer distinciones entre conductas, ¿no? Generalmente entre lo que está bien hecho o mal hecho, o lo correcto o lo incorrecto. Pero la gran diferencia la vamos a encontrar en que la moral se basa como en un sistema dogmático, es decir, en creencias, es decir, es como una idea fija sobre algo. Y entonces, en cambio, la ética es totalmente reflexiva, analítica, nosotros dialogamos, digamos. Por ejemplo, una cuestión moral podría ser si alguien se besa en público, ¿no? Entonces, eso puede estar mal visto dentro de un grupo, pero es una cuestión moral, no es una cuestión ética, ¿no? Entonces, si alguien se besa en público, pues tiene una crítica moral, pero eso no es, decía yo, no es un problema ético como tal. En cambio, la ética trata más con ciertos valores. En ese sentido podríamos tener valores morales y valores éticos. El tipo de reflexión en la ética en realidad se fundamenta en un razonamiento, pero en un razonamiento específico, ¿no? Es como un razonamiento más, tiene un soporte lógico, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Aristóteles nos dice que la buena deliberación no es opinión ni buen tino, ¿no? Sino, digamos, la buena deliberación, no puede haber buena deliberación sin razonamiento, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea cuando tratamos de pensar o por ahí al menos es donde deberíamos de trabajar siempre la cuestión ética, ¿no? Bueno, ya le cambié por acá sin querer. Y el último punto que quiero hablar es precisamente
si bien unas generalidades sobre la cuestión de los valores, porque finalmente es la materia en la que trabajamos en ética institucional. Pero ¿qué diablos es un valor? Decía yo hace rato que puede haber valores de distintos tipos, incluso un valor moral no sería estrictamente igual a un valor ético. Por ejemplo, un valor moral podría ser la castidad, en cambio, un valor ético es distinto, por ejemplo, la honestidad en el trabajo, ¿no? Pero, digamos, es cierto que es una cualidad que estamos depositando en ciertos objetos o ciertas conductas, ¿no? Principalmente nosotros en ciertas conductas. Pero un valor se crea, ¿no? Muchas veces no es que siempre haya existido, no es que tenga como una especie de naturaleza a priori, ¿no? ¿Cómo se va a crear? Bueno, sí, ante la ruptura o ante un cambio, diría yo, un cambio en cómo se mira una conducta, ¿no? No solo como cuando uno es indiferente ante ciertas conductas, sino también se va a presentar un cambio en cómo mira uno una conducta. Y entonces simultáneamente se va a crear el antivalor, ¿no? Entonces así podemos tener el valor del buen trato versus el antivalor del maltrato. Bueno, pero aquí, y esta última idea me parece fundamental, es los valores éticos no son ideas. La ética, decía yo, trabaja con actos, con conductas, digamos. Entonces, los valores no se pueden quedar en el pensamiento. De hecho, un valor solo tiene sentido en el momento en que se convierte en un acto, en el momento en que se vuelve real. Y es en el momento en que se hace efectivo. Por eso, digamos, en términos de nuestros valores, honestidad, buen trato, etcétera, solo son, por decirlo de alguna manera, comportamiento ético en el momento en que así lo hacemos. Y todo ello, pues claro, va en función de lo que es el objetivo institucional. Bueno, de mi parte sería todo, y solo era eso, ¿no? Como para dar una idea general entre como por dónde es la ética y distinguirla de la moral, que sería mi principal idea. Sal. Pues ahora vamos a hablar de los ejemplos de los valores. Retomando varias de las ideas que ya hemos estado viendo, en particular el pensar en los demás, en la comunidad, en el prójimo, en el paciente, en el compañero, no solamente en nosotros mismos. Y en la cuestión de los actos que mencionaba el maestro Miguel Ángel. No nada más ideas, sino actos, conductas. Ay, no lo encuentro aquí. Aquí. Sí, aquí está. Aquí. ¿Verdad? Ajá, ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar de normas, conductas, actitudes que rigen nuestro trabajo, hablando del instituto en particular. Y como les dije, hemos estado hablando ahorita de que debemos desempeñarnos con esmero, honestidad, en total apego con los valores. Algo importante es que debe ser algo continuo, todos los días. Vivimos en un mundo estresante, con muchas variables, e independientemente de cómo nos sintamos en determinado día, de repente podemos ser un poquito más bruscos, por ejemplo, o podemos omitir algo. Entonces, lo importante es tenerlo presente. Todo esto motiva las acciones y el comportamiento de los trabajadores, pero muy importantemente define el carácter fundamental y definitivo de nuestro instituto. Entonces, como les digo, no solo estamos pensando en nuestra persona, sino en toda una institución, en todo lo que el instituto tiene como responsabilidad, que al final de cuentas se traduce en beneficios tangibles para la sociedad a diferentes niveles. De manera que, como hemos estado viendo, al final de cuentas, todos estos valores están relacionados entre sí, son universales porque aplican a todo ser humano en todo momento, independientemente del tipo de ser humano que se trate, y no se pueden separar. Al mismo tiempo van evolucionando. Por eso hablamos en primer lugar de respeto, que
que está muy de la mano del interés público, respeto a los derechos humanos en general, pero también al entorno. Aquí hablamos de equidad y de no discriminación. Es muy importante también la cooperación y el liderazgo en los servidores públicos. Actuar con integridad, transparencia y, por supuesto, finalmente, tener la capacidad de rendir cuentas. Vamos a insistir un poquito con esto. No es pensar en uno mismo nada más, es pensar en todos, en el grupo en el que estemos. Puede ser investigación, puede ser asistencia, puede ser administración, mantenimiento, lo que sea. Pero tenemos que pensar en el todo. A veces es un poquito complicado, pero eso es lo que se debe de hacer. Crear un ambiente positivo siempre que sea posible. Eso es un factor relevante. Trabajar de manera altruista en todo momento, actuar de manera imparcial, apolítica, con transparencia. El respeto, como dijimos, es para toda persona con la que tengamos contacto, no solo, muy importantemente para los pacientes, pero en realidad es para todo mundo. Debe ser un trato digno, cordial, justo. Tenemos que reconocer que cada persona tiene sus propias singularidades. No podemos ser rígidos y decir, bueno, esta persona no entra dentro de este patrón, entonces la trato diferente. Tenemos que escuchar, ser pacientes, propiciar el entendimiento. En cuanto a los derechos humanos, no solo, en primer lugar tenemos que conocerlos, por eso es importante tomar este tema, respetarlos y promoverlos como servidores públicos. Y aquí menciono, por ejemplo, la libertad, la equidad, la no discriminación, el ser solidario en todo momento. Proteger a las personas de abusos físicos, pero también psicosociales. Y siempre tratar de dar información adecuada dependiendo de la persona que tengamos enfrente. No podemos separar, excluir o restringir o dar preferencias por el aspecto que tenga una persona, independientemente del que sea, por sus características biológicas, por ejemplo, su estado civil, sexo, género, preferencia sexual, edad, sus situaciones, por ejemplo, la condición social, la económica, la jurídica, la migratoria, su filiación política, familiar, su situación familiar, el embarazo. Aunque todavía nos falta bastante en equidad de género, la idea es garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades. Por supuesto, aceptar que hay diferencias, pero hay que entenderlas y buscar siempre un equilibrio, un balance, para que podamos acceder de la misma manera a bienes, servicios públicos, programas, beneficios institucionales, empleos, cargos, comisiones en el gobierno. Es muy importante que a ambos se les escuche y se tome en cuenta su opinión en todos los ámbitos. En cuanto a la protección del entorno, es muy importante la parte cultural y también la ecológica. Y solo como ejemplos, hay que proteger la infraestructura, porque no solo es para nosotros, es para las siguientes generaciones. En cuanto a la ecología, podemos trabajar, por ejemplo, en la investigación, pensando que vamos a hacer lo mismo pero con menos recursos. Igual de bien, igual de exitoso, pero con menos recursos. Reducir en contaminación, uso de papel, agua, desechables en el laboratorio, los consumibles, igual en el consultorio. No imprimir más que cuando sea indispensable, reutilizar papel, agua, etcétera, contenedores, muebles, y siempre preferir los empaques reciclables. Aquí en el instituto el doctor Asay está a cargo del programa de protección civil, ambiental y civil, y aquí se recuperan pilas, agua, plástico, medicamento caduco, y con lo orgánico se hace composta. Entonces tenemos que tratar de preguntarnos siempre qué tanto somos congruentes con los principios y valores éticos en la vida diaria y en cada momento.
tal vez ya estuvimos con un paciente, todo salió muy bien, pero en el momentito que salimos ya tomamos el celular con datos a lo mejor personales que alguien más vio. Son cosas que tenemos que pensar que seguimos dentro del instituto y seguimos siendo trabajadores del mismo. Incluso dentro de lo que estaba leyendo, un servidor público debe dar ejemplo incluso fuera de la institución. Es muy importante la cooperación, es vital entender que hay objetivos comunes que son mucho más fuertes, que una cabeza piensa más que dos y que nos podemos ayudar. Por lo mismo, al ver diferentes cabezas, cada una piensa diferente. Entonces tenemos que ser pacientes y dar nuestra opinión, pero de manera respetuosa y constructiva. Por todo lo que les estoy diciendo, cada uno de nosotros debe de ser líder. Debe de ser líder en cuanto a querer promover todo lo que estamos viendo, guiar, dar un ejemplo y finalmente poder llegar a que todo se maneje con transparencia. Ya habíamos mencionado que se deben proteger los datos personales. Muchos de nosotros tenemos, por ejemplo, acceso a expedientes médicos porque estamos en una investigación, o los médicos, enfermeras, lo que sea. Todo eso tiene que estar bajo custodia y es muy delicado. Sin embargo, al revés, lo que tiene que ser público tenemos nosotros que propiciarlo para finalmente poder rendir cuentas, asumir que tenemos una responsabilidad en el instituto, independientemente de nuestra labor, informar y explicar y justificar por qué tomamos una decisión, por qué hicimos algo, por qué dejamos de hacer algo, y someternos a un sistema de evaluación, sanciones y escrutinio. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como vemos ya estamos sobre el tiempo, entonces solo muy rápidamente les voy a mencionar algo sobre el procedimiento y las opciones para presentar quejas, para que podamos tener tiempo para las preguntas. A ver si me deja aquí. Ahí está. Bueno, esto lo pasamos un poco muy rápidamente porque ya lo comentaron. El Comité de Ética está regido por disposiciones muy precisas que ha emitido la Secretaría de la Función Pública, y esta dependencia nos da bases, guías y protocolos para toda la actuación que debemos de tener en todas las dependencias del gobierno. Toda esta documentación no lo voy a leer, pero lo pueden consultar si tienen interés en la página web del instituto, en el área de ética e integridad, que se despliega abriendo la parte que dice la institución. Ahí encuentran ética y integridad y pueden consultar estos documentos, además de nuestros informes de actividades. Sí, lo que me interesaba compartirles es que cualquier persona puede hacer del conocimiento del CEPSI presuntos incumplimientos al Código de Ética y Conducta, presentando una queja o denuncia, ya sea por medio escrito o electrónico. Por medio escrito tenemos 5 buzones que están en todos los edificios, en cada uno de los edificios de la institución. Hay uno en el CAF, que es el que está a distancia, y aquí tenemos en el edificio de gobierno, en el de servicios clínicos, en el de neurociencias y en investigaciones epidemiológicas y psicosociales. Ahí en los buzones está el formato que pueden llenar, y por medio electrónico también pueden descargar este formato en la misma sección de la página web y hacérnoslo llegar. Puede ser por correo electrónico, ya vieron por ahí la dirección y al final se las vuelvo a poner. El procedimiento es que cualquier persona en el instituto, pueden ser usuarios, esto significa pacientes o incluso proveedores que prestan servicios a la institución, y dentro del personal, no nada más del personal de base, sino también el personal de confianza,
los estudiantes, los prestadores de servicio social y aquellos que están contratados por honorarios, o sea, todos están, digamos, cubiertos por la protección de nuestros valores y al mismo tiempo todos tienen el derecho de presentar una queja si sienten que sus valores, que los valores éticos han sido rotos por algún miembro de la institución. Y lo que nos rige, es el Código de Ética de los Servidores Públicos, que ese es general y aplica a todos los servidores públicos del gobierno federal, el específico que es nuestro código del instituto, que está en la página web, y tenemos lineamientos también en cuanto a reglas de integridad, y se han ido agregando en los últimos 2 años, digamos, reglamentos en cuanto al conflicto de interés, ahí quedó duplicado, lo que me hacía falta ahí es en contra de la corrupción, en cuanto a la discriminación y los posibles actos de acoso y hostigamiento sexual. En el formato, lo más conveniente es que pongan su nombre, aunque también podemos recibir las quejas de manera anónima. Lo que se nos dificulta cuando son anónimas es poderle dar una respuesta, porque no sabemos a quién. Entonces, lo más recomendable es que pongan su nombre. Todos los miembros del comité hemos firmado una carta compromiso de confidencialidad, entonces lo que nos reporten no se va a hacer público de ninguna manera, ya sea su domicilio, un teléfono, una dirección electrónica para que puedan recibir una respuesta o cualquier solicitud de ampliación de la información, un relato breve de los hechos por los que están presentando la queja, los datos para tener contacto con la persona sobre la cual están presentando esta queja, de ser posible medios probatorios de esta conducta que vayan más allá nada más del relato de los hechos, y también es muy importante datos de un tercero, o sea, un testigo que pueda confirmar aquello que ustedes están denunciando. Esto lo voy a ver muy rápidamente, es todo el procedimiento que seguimos internamente en el comité para dar atención, el cual es establecido por la Secretaría de la Función Pública y nos marca tiempos máximos para dar respuesta. Entonces, como ven, aquí está quién debe hacer cada actividad y en cuánto tiempo dentro del personal que integra el comité de ética. Sí, esta es una lista larga. Ya se comentaba que se forma una comisión investigadora con 3 miembros al menos del comité para cada caso, cuidando que ninguno de estos 3 miembros tenga conflicto de interés con la parte quejosa o con la parte denunciada. Y bueno, aquí vienen los tiempos hasta que damos una respuesta a la queja que se haya presentado. Este es el formato, nada más, para que lo conozcan, pero en donde están los buzones lo pueden encontrar, y si no también, como ya les comentaba, en forma electrónica. Y quería yo presentar esto muy rápidamente, pues para dar unos minutos para tratar de responder a cualquier duda o comentario que nos quieran hacer. Claro, que es un problema que se ha generalizado, es lo que le llaman el término en inglés, el mobbing, que ha existido siempre, pero ahora estamos, digamos, más preparados y tenemos una instancia, como es el comité, para poder dar atención a cualquier queja de acoso laboral, acoso y hostigamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
¿Se escucha bien o necesitan? tan amedrentado y tan temeroso que no se atreve a siquiera expresar lo que está sucediendo, y hay personas alrededor que se dan cuenta del acoso tan severo que está sufriendo. Entonces la pregunta es, ¿un tercero puede hacer esa denuncia? Yari, ¿quieres responder? Yari es nuestra asesora jurídica, ella es abogada, entonces creo que desde mi punto de vista sí se puede, pero creo que ella nos podría dar más elementos al respecto. Bueno, en la parte de acoso laboral, si bien es cierto, sí podemos en el comité tratar de atenderla. Sin embargo, como es una parte del ámbito laboral, tendríamos que mandarlo también al área de relaciones laborales. Si bien es cierto, sí se puede hacer una denuncia por parte de un tercero, pero sí necesitamos que también la persona afectada nos ratifique tanto la queja en el comité como en el área de relaciones laborales, que ellos, bueno, ya tienen su procedimiento establecido. En el comité sería pues un poquito más orientado a la parte ética, precisamente, pero sí podemos darle cabida, y con la finalidad de que no se pierdan los tiempos, porque en el área laboral tenemos un mes para sancionar por alguna situación que se pueda presentar. Lo hacemos a la par, pero nosotros un poquito más enfocados a la parte ética. Sí, espero que haya quedado claro, pero sí, desde luego que sí. Y como ya explicaron, nuestra función no es vinculatoria, no podemos sancionar, el área de relaciones laborales sí, pero sí tratamos de conciliar. Entonces, al menos podríamos llegar a emitir una recomendación a la persona que acosa u hostiga. Y lo que hemos ido viendo es que cuando este tipo de quejas se repiten con alguna frecuencia contra un mismo servidor público, pues ya como comité tenemos que buscar tomar alguna medida que vaya un poco más allá en la recomendación. Yo nada más quería como comentar algo. Aquí ya vemos como bien poquitos, ¿no? Y como que esta parte yo creo que debería de ser un tanto obligatoria para todo el personal. ¿Y esto con qué fines? Con estos fines de difusión, porque platicando con algunos compañeros, hay cosas que ellos han practicado durante toda su vida que no consideran acoso, por ejemplo, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo platicaba con algunos y les decía, es que a lo mejor era una práctica común y nadie te decía nada, ¿no? Y era como para halagar a la chica o para lo que tú quieras. Pero esas son cosas que ahorita ya se consideran acoso. Y bueno, dentro del ámbito laboral es todavía como más observado, aunque debe ser en sociedad en general, ¿no? Debe ser como comentaban, una cuestión de ser éticos aquí y en todos lados, ¿no? Yo creo que esta cuestión de difusión siento que se queda pobre, ¿no? Porque ellos me decían, es que entonces, ¿qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? O sea, todavía queda sin tanto conocimiento. O, bueno, a lo mejor es cómodo hacerse que no se sabe, ¿no? No lo sé, pues, pero sí creo que de alguna manera establecer alguna estrategia de tal manera que todos los que trabajamos aquí, todos podamos tener acceso a esa información. O sea, venimos así, pues, de manera voluntaria, pero desde que no pueden venir por las actividades que tengan que hacer en el día,
pero si se logra tener una calendarización donde los mismos jefes puedan decir, en esta se puede ir uno, en este se puede ir otro, porque yo entiendo que somos de servicios y que no podemos desatender las cuestiones de servicio, pero creo que esa sería como una manera de tener una difusión en donde todos compartamos la misma información. Yo lo que te diría, para nosotros, pues nos apena también un poco ver tan poca gente, pero pensamos que a lo mejor la difusión que hicimos para este evento no fue suficiente. Alguien comentaba, y creo que son cosas que tenemos que prever para el año próximo, que donde hay carteles, hay tantos carteles que la gente se pierde. Los correos masivos, también varios nos han comentado, llegan tantos correos masivos que hay mucha gente que no los lee, o ve nada más el remitente y en automático, si es comité de ética, no lo leen. Entonces creo que es un reto para nosotros, ahorita que tenemos que empezar a planear el programa de trabajo para el año próximo, buscar maneras más eficaces, eficientes, de difundir estas campañas, y creo que tienes mucha razón, lo que corresponde a hostigamiento y acoso, tanto sexual como laboral, que pueden ser muy graves, pues buscar la manera de tener campañas más eficientes. A lo mejor recibimos sugerencias de todos ustedes, a lo mejor hacer las pláticas grupales por secciones del personal, y en donde, bueno, los jefes lo planteen como obligatorio. Por ejemplo, nuestra idea al hacerlo hoy en viernes era que el grupo de residentes que terminan su sesión clínica se quedaran, pero de alguna manera, bueno, ellos ya tenían otro compromiso, pero el doctor Sentíes nos dijo que tal vez podríamos planear en el tiempo de la sesión clínica, una presentación específica para ellos en diciembre, en que ya no tienen sesión clínica, y entonces podríamos orientarlo al caso específico de residentes y a lo mejor hacer algo similar en las diferentes áreas del instituto. Entonces, bienvenidas todas sus sugerencias para planear nuestro trabajo del año próximo. Pues nada más para completar, sí comentarles justo que se está grabando. La idea es poner esto a disposición del personal. Y también algo que se ha pensado es que las campañas que hacemos, pues invitarlos a que las retroalimenten, ¿no? Escuchamos comentarios aislados sobre si gustaron, si no gustaron, si parecen eficientes, si no. Yo creo que lo ideal también sería tener una retroalimentación de parte del personal del instituto sobre estas acciones que estamos realizando. Entonces yo creo que por ahí estamos buscando la forma de llegar a más personas. ¿Alguien más? Yo quería decir algo rápido. Creo que lo que plantea Silvia tiene que ver con algo que yo señalaba. Es decir, ciertos usos, ciertas costumbres que tienen que ver con la moral, principalmente con la moral, ahí están, y solo es hasta el momento en que se cambia el modo en que se observa eso, o hay una ruptura, en que entonces ya empiezas a hacer una distinción de estos actos. Esto no es automático en cada quien, por eso la importancia del trabajo en distintas áreas y bajo distintos materiales, no sé. Pero además, digamos, queda como muy claro en el caso del hostigamiento, ¿no? Una serie de costumbres morales pues se mantienen y dices, bueno, ya actualmente eso ya se ve de otra manera, hay que detenerlo. Pero esto está en muchas áreas. Yo te podría decir, incluso en investigación, ciertas cosas, cómo se consideran, cómo se llevan a cabo, quién va en un artículo, quién no, por qué, voy a exagerar, ¿no? Si yo pongo unas tablas, yo voy en un artículo. Entonces, digamos, pero todo eso es como incluso usos y costumbres. Y esa es la importancia del trabajo en ética, que no es una cuestión del porque sí, o decía yo, del tino, ¿no? Citando por ello a Aristóteles, sino más bien de un razonamiento que haces sobre algo. Y entonces solo a partir de ese razonamiento decides por qué es mejor hacerlo de una manera y no de otra, ¿no?
Entonces yo creo que hay mucho material para trabajar, ¿no? En términos de la institución y de todas sus áreas, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradecemos muchísimo su presencia y les llegará información en cuanto tengamos organizado algún evento nuevo. Muchas gracias.